Muy bien, pues bueno, cuando voy a predicar a alguna iglesia, si no me dan un tema, normalmente tomo un libro y voy pasaje por pasaje. En este caso, pues este año he tomado Filipenses y para estas alturas ya de alguna manera cerramos el libro de Filipenses. La verdad es que ha sido un gozo especial haber reflexionado sobre esta preciosa epístola. Y hoy, aunque hemos leído 9 versículos, pero me gustaría mirar estos 9 versículos, algunas de las enseñanzas que vemos aquí, pero en la perspectiva de toda la epístola. Quisiera introducirlo de esta manera. ¿Cuáles son nuestras constantes vitales? La medicina nos dice que la frecuencia cardíaca, por ejemplo, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la temperatura corporal, la saturación de oxígeno, la glucemia. Se dice, por ejemplo, que si tenemos 60 a 100 pulsaciones en reposo, pues es más o menos normal. Si tenemos menos de eso o más, pues entonces podría ser un poco de preocupación. Lo mismo con la presión arterial, la frecuencia respiratoria de 10 a 20 respiraciones por minuto, o, por ejemplo, la temperatura corporal, si estamos menos de 36 grados, podría ser preocupante, o si es más de 37,2, empezamos a hablar de fiebre. ¿Cómo sería hablando de la salud espiritual? ¿Cuáles son nuestras constantes vitales? Ahora bien, nuestra vida espiritual no es solamente cuestión de constantes vitales, lo mismo que nuestra vida humana. Nuestro bienestar es más que esas constantes vitales. Podemos tener la frecuencia cardíaca, la presión arterial, todo bien y aún vivir vidas precarias, vidas en angustia. Si miramos en la Escritura, nuestro bienestar espiritual es una cuestión que se vuelve un poquito más compleja. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que vivimos en un mundo de pecado, con una naturaleza pecaminosa, un alma que, aunque hayamos creído en el Señor Jesús y sabemos que tenemos vida eterna, pero es un alma que debe crecer. Y en ese crecimiento, igual que el crecimiento físico, a veces hay pequeñas enfermedades, pequeñas fiebres, en ese proceso de crecimiento. Hay una misión en este mundo. El Señor nos dijo algo muy precioso. Juan 10, capítulo 10, dice que el Señor había venido para dar vida a sus ovejas, pero dijo algo más, ¿os acordáis, verdad? He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué significa esta vida abundante? La verdad es que cuando hablamos de bienestar espiritual, si yo te pregunto en el vestíbulo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Normalmente dices, pues estoy bien. Es lo que solemos decir, porque no vamos a entrar en detalles. Si preguntas un poco más, entonces hablamos más. Pero ¿cómo es nuestra vida y cómo debe ser nuestro bienestar espiritual? La verdad es que es más complejo que simplemente nuestras constantes vitales. Aunque el Señor dijo que había venido para darnos vida en abundancia, la verdad es que la vida abundante, según las Escrituras, experimenta llanto, experimenta hambre y sed de justicia, experimenta aún persecución, calumnias, pero con alegría. Nos sorprende, como dijo Pedro, que a veces es necesario que seamos afligidos en diversas pruebas. Es todo una obra de gracia. Como dijo el Señor mismo en el Sermón del Monte, que cuando somos perseguidos, calumniados, debemos gozarnos y alegrarnos porque estamos padeciendo por su causa. Y así los discípulos, cuando fueron por primera vez amenazados, azotados, salieron gozosos
por ser tenidos por dignos de sufrir por causa de Cristo. Fíjate, el bienestar de un creyente, de un hijo de Dios, no tiene que ver con las aflicciones de este mundo, sino que funciona en otros términos. Santiago, por ejemplo, hermano del Señor, en su epístola, expresó que tuviéramos por sumo gozo cuando vinieran diversas pruebas, porque la prueba de nuestra fe, la prueba obra paciencia, y esa palabra en griego es realmente perseverancia. O sea que cuando de diversas índoles, de diversas fuentes vienen pruebas a nuestras vidas, nuestro bienestar espiritual se mide porque en medio de eso podemos alegrarnos, porque sabemos el fruto que eso produce. Creo que nos muestra estos versículos que realmente el bienestar espiritual tiene su complejidad. No es simplemente me siento bien o me siento mal porque estoy feliz o porque no lo estoy, porque me ha venido un problema o no. No, es más profundo que eso. Nuestro bienestar tiene que ver con una disposición de corazón, con un entendimiento particular de nuestras circunstancias, con un crecimiento de nuestras almas, con una perspectiva eterna. Eso es cómo es nuestra salud espiritual. Aquí en Filipenses leemos: hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este texto a la iglesia de Filipos. La iglesia de Filipos no era una iglesia que tuviera desórdenes. No leemos aquí los problemas que podemos leer en la epístola a los Corintios. No leemos aquí las correcciones doctrinales de enseñanza que podríamos leer en la primera epístola a los tesalonicenses o la segunda, la epístola a los hebreos. Ellos eran una iglesia fiel, pero sin embargo, a lo largo de la epístola, el apóstol Pablo tiene que tratar con cuestiones que tienen que ver con la actitud, con su bienestar espiritual. Porque si bien se habían convertido, no había duda. Desde luego, como dice la Escritura, no hay paz para los impíos. Camino de paz no conocieron. Si alguno de vosotros, yo no os conozco y permitidme hablar con esta libertad, si alguno de vosotros no conocéis al Señor, todavía no habéis venido a los pies de Cristo, arrepentidos por vuestros pecados, creyendo que Jesús cuando estaba muriendo en la cruz, estaba muriendo por vosotros, llevando el castigo que nosotros merecemos. Si aún no has venido a Él con arrepentimiento y fe, entonces tu problema son las constantes vitales. Tu latido es plano, no tienes pulsaciones. Dice la Escritura, si no conoces al Señor, si no has creído en Jesucristo, si no lo hemos hecho es que estamos muertos espiritualmente, no hay vida en nuestra alma. Pero si hemos venido al Señor, los filipenses habían venido a Cristo. Tenemos tres familias o tres diferentes imágenes de cuando Pablo estuvo en Filipos. Uno, Lidia, una mujer gentil que estaba en una reunión de judíos que se reunían al lado del río, típico de cuando no existía una sinagoga todavía, y allí Pablo habló del Señor Jesús y el Señor abrió el corazón de esta mujer que vendía púrpura y creyó en el Señor y se bautizó con toda su casa. ¡Qué maravilla!
Después tenemos la escena de la mujer que tenía, o la chica, la joven que tenía espíritu de Pitón y profetizaba, y Pablo le sacó el demonio. Y después la escena del carcelero de Filipos, un carcelero romano, una persona que no frecuentaba precisamente la sinagoga, pero que escuchando a Pablo y a Silas cantar de noche, evidentemente el Señor gota a gota fue trabajando en el corazón de ese hombre, y cuando vino el terremoto y vio que su vida peligraba, se iba a matar. Y Pablo dice: no te hagas daño, estamos todos aquí. Y el carcelero se acercó y les preguntó: varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo: si crees, serás salvo tú y tu casa. La iglesia de Filipos era una iglesia fiel, una iglesia que desde el primer momento había apoyado a Pablo aún económicamente. En esta misma epístola el apóstol Pablo dice que una y otra vez me apoyasteis, suplisteis mis necesidades en Tesalónica. Era una iglesia que, como dice en la primera epístola, en los primeros versículos, habían tenido comunión en el Evangelio desde el primer día. Curiosamente, de los lugares donde Pablo edifica o planta una iglesia, esta es la única que cuando se convierte Lidia, dice que hospedó a Pablo en su casa. Cuando se convierte el carcelero, dice que hospedó a Pablo en su casa, que le curó las heridas. Era una iglesia hospitalaria que tuvo unos lazos estrechos con el apóstol. Una iglesia que ahora quizás se sentía un poco frustrada, y por eso el apóstol escribe. Resultó que Pablo, el misionero, el instrumento escogido por Dios, estaba en la cárcel, y los filipenses se enteraron y enviaron a Epafrodito con una ofrenda. Y aún Epafrodito fue, y resulta que enfermó y estaba a punto de morir. Los filipenses aún estaban viendo cómo algunas personas predicaban a Cristo en contienda con el apóstol Pablo. Personas probablemente de trasfondo judío que tenían a Pablo como un apóstol de segunda, estaban predicando, y Pablo dice en la epístola, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero quizás la iglesia de Filipos estaba conmovida, conmocionada. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Nos vamos a quedar sin Pablo? Aún hemos enviado a Epafrodito y no ha podido llegar. No sabemos nada de él. No es como ahora que tenemos nuestro móvil y podemos mandar un WhatsApp con el último rincón de este mundo. Entonces, una iglesia que está conmocionada de no saber cuál va a ser el futuro. Y Pablo, a través de esta epístola, en diferentes aspectos, les habla acerca de esta paz de Dios, de ese gozo que deben tener, de ese mismo espíritu que deben guardar. ¿Cuál era el problema? ¿Qué les quitaba la paz? Sí que había algo de tribulación, pero realmente no creemos que ninguno estaba muriendo por causa de Cristo. No se nos dice, como en Hebreos, por ejemplo, que algunos habían sufrido la privación de sus bienes por causa de Cristo. A lo mejor solamente es que los miraban mal, a lo mejor que no podían desarrollarse en su vida pública normalmente, pero aún así estaban conmocionados. Y el apóstol Pablo en este último capítulo, arrancando de los primeros capítulos, les habla de 3 cosas que debían mantener para esa salud, ese bienestar espiritual. La primera es estar firmes. La segunda es regocijarse. Y la tercera es tener paz. Lo siento que por cosas que pasan con la tecnología, no he podido, pensaba que había enviado el PowerPoint. Pero bueno, mirar la escritura e intentemos recordar esos 3 índices, ya no de constantes vitales sin los cuales moriríamos,
como la frecuencia cardíaca, como el nivel de oxígeno, como las respiraciones. No estamos hablando de constantes vitales, pero estamos hablando de síntomas que hablan de si tu salud espiritual está bien. ¿Estás bien, hermano? ¿Estás bien? Y ya no lo digo aquí, después de un tiempo de alabar al Señor, ¿quién no está bien? Me fascina, cada una de las canciones que hemos cantado había una que no conocía, pero las demás, ¡guau! No disfrutas de estar así, pero no, yo estoy hablando cuando vuelvas a casa esta noche, cuando comiences la semana que viene. ¿Cómo está tu alma? ¿Estás bien? ¿Estás satisfecho en el Señor? ¿Estás contento? Como digo, uno, ¿estás firme? Segundo, ¿te estás gozando? Y tercero, ¿tienes paz? La primera, dice el apóstol Pablo, el primer versículo: así que, hermanos míos, amados y deseados, es como anhelados, es una expresión, Pablo amaba profundamente a los filipenses, gozo y corona mía. ¿Cuál es la oración que primero sale del apóstol Pablo? Estad firmes en el Señor. Es algo que ya había dicho, Filipenses capítulo 1, versículos 27 y 28. Pablo dice, sea que vaya a veros o que esté ausente, que oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen. Esta descripción de estar firmes la tenemos. ¿Qué es lo que significa estar firme? Pues el versículo 9 lo dice muy claro. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, entre paréntesis, esta es la manera de ministrar. De verdad, como deseo y oro al Señor que pueda tener una vida transparente delante de nuestros estudiantes, para que no seamos como los fariseos, como el Señor dijo, en la silla de Moisés, en la cátedra de Moisés están los fariseos, los escribas, los doctores de la ley. Haced todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a lo que hacen. Aquí no, el apóstol Pablo dice, lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Pero no solamente se lo ha dicho al principio de la epístola, no solamente lo remacha en el versículo 9, sino que la firmeza en el Señor es algo que necesitamos como hijos de Dios, porque somos humanos. Fíjate algunas de las veces que se menciona la necesidad de firmeza en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el apóstol Pablo a los Gálatas, leeré algunos versículos más bien en orden cronológico, que no en el orden que vemos en la Escritura. Permitidme leer varios versículos. En Gálatas dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. A una iglesia que Pablo comienza la epístola diciendo, me sorprende que tan pronto os hayáis ido a otro evangelio. Y dice, no es que haya otro, pero algunos dicen que hay otro, etcétera, etcétera. Pero Pablo visita a los Gálatas, hace una obra ahí y vienen otros después y los creyentes se van a otra persuasión. Segunda de Tesalonicenses 2:15, segundo viaje misionero de Pablo, dice el apóstol a los creyentes de Tesalónica, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. A los Corintios, tercer viaje misionero, dice, así que hermanos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué importante, ¿por qué la Escritura repetirá tanto que estemos firmes? Repite Pablo a los Corintios, velad, estar firmes en la fe.
a los efesios, ya estando Pablo prisionero después de sus 3 viajes misioneros. Dice a los efesios: vestíos de toda la armadura de Dios, ¿para qué? Para que podáis estar firmes contra las asechanzas o las emboscadas del diablo. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, repite por 3ª vez Pablo, ceñidos vuestros lomos con la verdad, etcétera, etcétera. A los hebreos, el autor de los hebreos dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y termino con Pedro: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación o vuestro llamado y vuestra elección. ¿Por qué tantas veces dice la Escritura, sea Pablo, el autor a los hebreos, sea Pedro, por qué esa exhortación continua a que seamos firmes? Porque el ser humano es débil. Porque somos seres altamente emocionales. Que si alguien me habla mal, ay, es que me he sentido mal, has herido mis sentimientos. Y no hablamos más a esa persona de la misma manera. Porque si no nos sentimos a gusto, enseguida nos vamos. Nuestra firmeza no tiene fuerza. Necesitamos que la palabra del Señor nos recuerde la necesidad de estar firmes. Eso habla de nuestra salud espiritual, de si tú, donde te has convertido, donde has aprendido del Señor, aquellas enseñanzas de hombres de Dios que te han comunicado la palabra, tú sigues en ellas, estás firmes. La debilidad no tiene que ver con geografías o circunstancias particulares. Vemos que ya fueran creyentes en Galacia, Corinto, Éfeso, Bitinia, Capadocia, Ponto, todos tenían necesidad de ser exhortados a permanecer firmes. Vemos que no tiene que ver con si es judío o si es gentil, si tiene un trasfondo de una familia religiosa como los judíos o si son personas que vienen del paganismo. De igual manera necesitan ser exhortados a permanecer firmes en la verdad de la Escritura. Tiene que ver con firmeza en un mismo enfoque, perspectiva de nuestra vida, firmeza en la constancia por el crecimiento en la obra, firmeza en la fe, en la confianza, firmeza en la enseñanza del Evangelio, firmeza ante la tentación, firmeza en la confesión de nuestra fe. Pablo no solamente usa esa palabra de firmeza, sino hay otra palabra que repite 4 veces en la epístola, de que Pablo está persuadido. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto. Pablo ora por los filipenses con una convicción. Está persuadido, firme, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo dice, por ejemplo, confiado en esto, sé que quedaré. Cuando dice que no sabe, está en estrecho porque partir y estar con Cristo es mucho mejor, pero es necesario estar aquí en la tierra por causa de ellos, por causa de la obra. Y Pablo dice, estoy confiado de esto. Esto no tiene que ver con confianza. La palabra en griego es estoy persuadido de que soy útil para la obra y Dios me quiere aquí. Por ejemplo, Filipenses 3 y 4 dice, nosotros somos de la circuncisión, hablando él como judío convertido, y todos los creyentes, los que en espíritu servimos a Dios, nos gloriamos en Cristo Jesús, y dice, no teniendo confianza o no estando persuadidos en cuestiones carnales o por razonamientos carnales, por si es ascendiente de judíos, por si es fariseo, por si es todas esas cosas. Su confianza
está en el Señor. Todos sus méritos, dice Pablo, lo estima como pérdida y basura por la excelencia del conocimiento de Cristo. ¿Cómo andas en tu firmeza? ¿Cómo andas en tu fortaleza? Ese es el primer índice de cómo es tu salud espiritual. El segundo es el gozo. Es curioso esto del gozo. En esta epístola, 4 veces Pablo, son 7 veces, 4 Pablo habla de su propio gozo y 3 del gozo de los filipenses. Pablo dice que ora con gozo por los filipenses. Dice también que Cristo es anunciado, y aunque algunos lo anuncian por contienda y vanagloria, pero Pablo, el bienestar espiritual de Pablo es suficiente para que, a pesar de que hay esa adversidad, él se goza en que Cristo es anunciado. ¿No te pasa a veces que cuando oyes de alguien que usa mal el nombre del Señor, te produce un malestar? Y a veces te produce cierta rabia, indignación. Vale, es natural, pero somos capaces de sobreponernos y gozarnos aún, vivir en el gozo del Señor, en vez de en la contienda o en la reacción. El apóstol Pablo habla de completad mi gozo teniendo un mismo sentir. Dice de los filipenses, gozo y corona mía. Pablo dice que enviará a Epafrodito con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis. Recibidle, dice Pablo, a Epafrodito en el Señor con todo gozo. Esto es curioso, aunque no era Pablo, recibidle con todo gozo. No solo hemos de recibir con gozo aquellos hombres de Dios que nos son de tanta bendición, también a los siervos como Epafrodito, que no es un apóstol, pero es igual, hemos de recibirlos con gozo. El gozo, ese sentir profundo de satisfacción, ese fruto del Espíritu, de alegría, es algo que el Señor oró en uno de los momentos más íntimos con su Padre que tenemos en los Evangelios. Juan 17:13, en esa oración sacerdotal, dice el Señor Jesús al Padre, ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. O sea, para que ellos, en su experiencia vital, en su corazón, puedan tener una satisfacción, una alegría, un sentir de plenitud que sea completo. ¿Cómo andas en este índice? Si te pincharan el dedo para mirar el azúcar, ¿cómo va tu glucemia? Si te pincharan en el corazón para saber cómo está tu gozo, ¿cómo sería el índice? El apóstol Pablo, en diferentes pasajes, igualmente a las iglesias, hay más de 125 veces en el Nuevo Testamento que se habla del gozo. El gozo es una experiencia importante. No somos personas frustradas, angustiadas de la vida. No. He dicho al principio del mensaje, sí, es verdad que a veces lloramos, pero si lloramos en el Señor, dice la Escritura que somos bienaventurados, somos dichosos. Podemos tener hambre y sed de justicia, podemos sentirnos vacíos en este mundo, pero eso es muy breve, porque en cuanto pones tu mira en las cosas del Señor, en lo que Dios te ha prometido, te sobrepones a ese llanto, a ese hambre y sed de justicia, y te gozas, te alegras. Y eso habla de si tu bienestar está bien.
El apóstol Pablo dice a los filipenses, a los colosenses, a los romanos, a los tesalonicenses: tened gozo, perfeccionaos, consolaos. Dice a los tesalonicenses: estad siempre gozosos. Como decimos, el gozo es parte del fruto del Espíritu. Es un color del arco iris que supone la presencia del Espíritu Santo en tu vida. No hablamos de los frutos del Espíritu, como si fueran 9 cosas que de vez en cuando destellean. No, es un mismo haz de luz. Es un mismo árbol, un mismo fruto. El fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Todas esas cosas es como que fluyen de nuestra vida cuando el Señor habita plenamente en nuestros corazones. El gozo. Por eso el apóstol Pablo a los filipenses dice: regocijaos en el Señor. A veces en las circunstancias terrenas no nos podemos gozar porque no nos va bien las cosas. Pero si estamos en el Señor, sí que podemos regocijarnos siempre. Y por si acaso quedaba alguna duda, el apóstol lo repite: otra vez os digo, regocijaos. Qué importante mantener una actitud de esa satisfacción, de esa paz, esa alegría de corazón, profunda, no superficial, que no tiene que ver con las circunstancias, sino con algo más profundo, algo que habita con la mansedumbre, el contentamiento. Hemos hablado de la firmeza del creyente, hemos hablado del gozo, y permitidme que hable de otro síntoma que habla aquí en esta epístola, cuando dice: por nada estéis afanosos. Pensemos que algo estaban sufriendo los filipenses y de alguna manera se sentían turbados por ello. Y el apóstol Pablo les dice desde el capítulo 1, dice: os es dado no solamente que creáis en Él, sino que por gracia os es dado que padezcáis por Cristo. Pues aquí nos dice: por nada estéis afanosos. Si hay cosas que os han quitado la paz, no dejéis que las circunstancias tiren de vosotros. La palabra afán, aquí en griego, es como que está tirando de ti las circunstancias de la vida o la esperanza en el Señor, y uno tira para un lado y otro tira para otro. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo andas de esta paz? ¿Qué significa la paz? En griego se dice que, no sé si hay alguno entre vosotros, alguna que se llama Irene, ¿no? Ah, sí, pues Irene es paz en griego. Y para los griegos, Irene lo que significaba es que no había guerra, que estaba todo tranquilo. Pero en el Señor, en la Escritura, la paz tiene un significado mucho más profundo, otra vez de satisfacción. Pensemos que es un matiz más del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, cuando el Señor dijo a 2 mujeres en 2 ocasiones diferentes: tu fe te ha salvado, o hija, tu fe te ha salvado, pero en segundo lugar dice: ve en paz? ¿Qué quiere decir? Cuando el Señor dijo a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy.
Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Capítulo 16, en ese tiempo del aposento alto con los discípulos, estas cosas os he hablado, dijo el Señor, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. 3 veces se recoge en los evangelios, cuando ya después de la cruz el Señor está con sus discípulos, ¿y qué les dice? Paz a vosotros. ¿Qué significaba? Los discípulos totalmente frustrados, desconcertados, angustiados, atemorizados, aterrorizados igual por no saber a dónde ir o qué hacer. El Señor se aparece y les dice, no, tener paz, tener paz. Dice la Escritura, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El reino de Dios, dice, no es comida ni bebida. No es este capítulo 14 de Romanos donde Pablo expresa eso, que el reino de Dios no es comida ni bebida. Algunos en la iglesia en Roma, o en la congregación, mejor dicho, los diferentes grupos que había en la ciudad de Roma, habían algunos que no comían carne porque a saber si esa carne había sido sacrificada a los ídolos. Otros comían solamente legumbres, otros les daba igual porque decían, no hay ídolos en este mundo, así que no pasa nada, come toda la carne que quieras. En medio de esas diferencias, Pablo dice, el reino de Dios no es que si como o que si no como. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. ¿Estás disfrutando del reino de Dios? Dice el apóstol a los romanos, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. No debemos no debemos afanarnos, sino orar. Nuestros pensamientos no deben estar cavilando en qué va a suceder, qué no va a suceder. Aún el apóstol Pablo añade en este pasaje una porción tan peculiar. Fijaos, dice, por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, algo digno de alabanza, en esto pensad. La salud mental del creyente. Debemos buscar en el Señor mantener una actitud mental sana. No podemos llenar nuestra mente de angustias, de insatisfacciones. No. Primero, está firme. No dejes que las bases de tu fe, lo que entiendes de la palabra, lo que has creído, reténlo. Como el apóstol Pablo diría en otras ocasiones, así como habéis recibido a Jesucristo, así permaneced en Él. La firmeza, sigamos firmes. Pero en segundo lugar eso, ¿cómo está tu actitud? ¿Estás contento? Tus vecinos, ya no te digo tu hermano que se sienta al lado tuyo, tu vecino, tu compañero de trabajo, ¿te tiene como una persona alegre, contenta, satisfecha? De verdad no es baladí. No es baladí. Nosotros como creyentes podemos a veces por problemas, dificultades, a veces por diferencias, por malos entendidos con nuestros propios hermanos, podemos llegar a vivir angustiados y eso no puede ser. No es lo que Dios quiere. Dios desea que te regocijes siempre en el Señor. Y en tercer lugar, Dios no quiere que nos afanemos, sino que en vez de afanar, de cavilar, no,
tener paz. ¿Y por qué digo que este pasaje es peculiar? Porque aquí tenemos cosas que son comunes en el mundo. Una de las cosas más interesantes del apóstol Pablo, que yo he encontrado personalmente para mi forma de ver el apóstol, es que siendo un judío, habiendo crecido a los pies de Gamaliel, habiendo venido de una ascendencia farisea, celo en cuanto a la ley, fuera capaz de decir que lo que de Dios se conoce les es manifiesto a todos los hombres. Los judíos hubieran dicho, el mundo no sabe nada de Dios, solamente los judíos. Pablo aún dice, habla de lo que dice porque vuestros propios poetas han dicho. Pablo dice, Dios no se ha dejado sin testimonio, sino que ha llenado de alegría, de sustento nuestros corazones, hablando de cómo Dios no ha estado mudo hacia todo el mundo, no solo a los judíos. Eso para un fariseo es algo increíble, traído por el Espíritu Santo de Dios, la capacidad de poder predicar a la gente absolutamente pagana. Y aquí el apóstol Pablo dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Hay cuestiones naturales. Si estás casado, disfruta con tu esposa. Disfruta de una buena amistad, de una buena relación. Si tienes hijos, disfruta con tu familia. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto. Esto tiene que ver con todo lo honesto delante de todo el mundo. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro. Aquí sí que tiene que ver lo casto, moralmente puro, tu relación con el sexo opuesto, que sea limpio. Todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, esta palabra virtud, otra vez, es una palabra muy común, tan ambigua que solo hay 4 referencias en todo el Nuevo Testamento. Porque Pablo está diciendo, mantén tu mente positiva, limpia. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, si hay de buen nombre, en esto pensad. Hace 2 o 3 versículos tenía que decir, ruego a Evodia, y en griego está puesto 2 veces, ruego a Evodia y ruego a Síntique que tengan un mismo sentir en el Señor. Porque a veces tenemos diferencias, somos muy diferentes. Y tenemos que asegurarnos que miramos todos a Cristo. Y eso nos puede quitar el gozo, nos puede quitar la paz. Pero el apóstol busca la sanidad del bienestar espiritual de los filipenses. En estas cosas, en lo verdadero, lo honesto, lo justo, en esto pensad. Por último, ya termino. Podríamos meditar alguna cosa más, pero creo que es suficiente para ver 3 aspectos de nuestra vida que dicen cómo estamos. Cosas que podemos fingir unos a otros, que podemos, como dice, ¿no?, conversaciones de ascensor, o podríamos nosotros añadir, en el buen sentido, no vamos a hablar mal, pero en el buen sentido, lo que podemos hablar en el vestíbulo de la iglesia, ¿no?, que te encuentras con alguien y dices, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, pues bien. Pero ¿y mañana? ¿Y cuando cierras la puerta de tu casa? Y encuentras las dificultades propias de nuestra existencia humana. Diferencias de parecer a veces entre marido y esposa, dificultades en la crianza de los hijos que te rompen por dentro. ¿Qué hacemos? Pues ir al Señor para que nos ayude, porque el gozo del Señor tiene en cuenta esos elementos. El gozo del Señor, la paz del Señor, la firmeza en el Señor, no es un cuento de Walt Disney, no es una sonrisa de plástico, es
una realidad forjada en fuego, donde tenemos nuestros más y nuestros menos, donde tenemos momentos a veces de tristeza, pero luego que nos sobreponemos, que podemos tener momentos de vulnerabilidad y perder nuestra firmeza, pero nos recuperamos, que podemos perder la paz del Señor y afanarnos porque nos parece que vamos a perder nuestro trabajo, nuestra casa, lo que sea, pero luego te sobrepones y confías en el Señor. Nuestro estado espiritual no es de Walt Disney, pero nosotros hemos bebido de un agua que ya no tenemos que andar por ahí buscando aguas. Hemos comido de un pan que es el Señor Jesús, que aunque a veces podemos sentir hambre porque nos distanciamos del Señor o porque pasamos nuestras circunstancias de la vida, pero sabemos dónde ir a buscar pan, a nuestro Señor, y nos recuperamos. Te vuelvo a preguntar, ¿cómo está tu vida espiritual? Espero que esté bien, sobre todo espero que creas en el Señor Jesús como tu Salvador, y como creyente espero que tu vida vaya bien, y que si estás pasando por algún momento de tentación, de que estás perdiendo esa paz, que el Señor te ayude a recuperar ese bienestar espiritual para seguir adelante en nuestro peregrinaje. Pablo dijo una vez, y con esto termino, dice el apóstol Pablo, porque de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo. Que el Señor nos dé este gozo. Amén.